Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo, el número 4 de este entretenido ciclo de conversaciones que estamos teniendo a través de las plataformas de El Observador. En el marco de los 50 años del Observador estamos desarrollando las nuevas plataformas, la interacción a través de los canales digitales y estas conversaciones además que sirven, que están orientadas en este caso a ayudar a muchos jóvenes y también adultos que están buscando su futuro profesional aprendiendo de distintas carreras a lo largo de cada uno de los capítulos de este programa que hemos llamado Vocación y Futuro, cómo elegir qué estudiar para ser feliz y aportar a la sociedad, porque eso es lo que hemos repetido una y otra vez en este espacio. La idea es elegir aquello que nos haga feliz y a lo que nos vamos a dedicar durante toda la vida. Aquí vamos a estar concentrándonos hoy día en qué tema nos vamos a fijar, en carreras de salud y particularmente enfermería, pero también otras carreras de salud, sabiendo además que en el marco de la pandemia han tenido además una visibilidad importante, una tremenda valoración por parte de la comunidad de todos aquellos profesionales que han estado en la primera línea de atención de salud y que ha motivado también a muchos jóvenes a seguir ese camino. Y por eso mismo, inmediatamente yo les quiero presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Natalie Aguirre Ramírez. Ella es enfermera titulada de Universidad Viña del Mar. Trabaja también en el equipo de coordinación y docencia de la Escuela de Salud de la Universidad Viña del Mar. Así que quiero partir saludándote. ¿Cómo estás, Natalie? ¿Cómo te va? Hola, muy bien, gracias. Bienvenida a este espacio donde tenemos el objetivo de, en primer orden, explicarle a todos aquellos jóvenes o adultos también que eventualmente pudieran tener continuidad de estudios después, etcétera, que pudieran elegir alguna carrera de salud y en particular a la tuya, además que una carrera muy bonita, la carrera de enfermería. Así que primero yo quiero partir preguntándote ¿qué fue aquello que te motivó a ingresar a una carrera de salud y particularmente elegir enfermería? Bueno, principalmente siempre estuve ligada por un tema familiar al área de salud. Entonces, cuando tenía que elegir una carrera y saber en el fondo qué estudiar, me llamó mucho la atención la enfermería porque va más allá de lo que la gente ve regularmente, que es el hecho como de la enfermera con la jeringa en la mano, que es como lo primero que se viene a la cabeza, ¿cierto? Pero va mucho más allá, sino que es un enfoque integral y de los pacientes durante todo el ciclo vital. Entonces eso fue principalmente lo que me llamó la atención. El hecho de poder ayudar, siento que tenemos mucho que hacer como enfermeros y enfermeras. Ahora, tal como contabas tú, hay distintas carreras de salud y cuando me imagino yo desde el colegio, desde tus motivaciones personales, hubo muchas lucecitas que se te fueron encendiendo, pero también eso significaba distintos caminos. Podría haber sido, no sé, la misma medicina, podría haber sido la kinesiología, podría haber sido otra área de la salud, pero ¿por qué a ti te aparece como la opción de tu vida, en el fondo, el escoger el camino de la enfermería? ¿Cuáles son aquellos elementos que a ti te dijeron, a ver, este es el camino que tengo que seguir? Bueno, principalmente que enfermería, como te decía en un principio, tenemos muchas áreas donde abarcar. Es una de las carreras de la salud, a modo personal considero, que tiene como muchas áreas donde desarrollarse. Está la estética, está la atención primaria, está el área intrahospitalaria, la atención de urgencia, como son ¿cierto? Las ambulancias, el SAMU, etcétera. Entonces, es cierto que más allá no estamos tan centrados a enfocarnos solo en un área de trabajo, sino que tenemos como múltiples opciones donde desarrollarnos. Ahora, en el caso particular de la enfermería, la diferencia que hay con otras profesiones, ¿cuáles? A ver, por ejemplo, ¿a qué se dedica particularmente una enfermera o un enfermero si lo tuviéramos que comparar con otras carreras que se le pueden parecer? Bueno, principalmente es lo que te decía en un inicio, o sea, hay un enfoque holístico y cuando nos referimos holístico hablamos de todas las aristas del ser humano, del que es el paciente en ese momento. Va más allá de solucionar un tema médico, muchas veces también tenemos que brindar apoyo emocional, contener, ¿cierto? Tenemos distintas áreas, nos vamos a desarrollar también en investigación, etcétera. O sea, porque uno tiene, tal como lo decías tú también, esta imagen de la enfermera que está en la atención propiamente tal, aquella que está, claro, con la inyección, con los instrumentos médicos, aquella que está, o aquel que está al lado del médico haciendo también aquellos trabajos que complementan la labor del médico propiamente tal. Pero me gustaría también que tú me pudieras contar y desarrollar un poquito más aquellas otras áreas. Por ejemplo, tú me hablabas del tema, por ejemplo, de la investigación. ¿A qué podría dedicarse alguien que escogió la carrera de enfermería en materia de investigación, por ejemplo?
Sí, por ejemplo, no sé, va a depender obviamente de las áreas de posgrado, ¿cierto? Pero sí se va a poder desarrollar líneas investigativas, por ejemplo, en el nivel de docencia, que esté lideradas por una enfermera que tiene ese cargo, ¿ya? Además, como te decía al principio, tenemos el área de atención primaria, ¿cierto? Donde desarrollamos principalmente atenciones que van enfocadas en los programas ministeriales. Está el área de atención intrahospitalaria, ¿cierto? Que es como lo que tú mencionas, el hecho de estar ahí como en el quehacer mismo con el paciente. Y el área de docencia también, que es un área que personalmente me gusta bastante y en la que también me desarrollo. Sí, porque tú además tienes la posibilidad hoy día de estar en la propia Universidad de Viña del Mar, parte del equipo de coordinación, pero docencia. ¿A qué, tú haces docencia en qué área de la enfermería? Sí, yo me dedico principalmente a docencia en dos cursos, en primer año y en tercero. En primer año está más relacionado con, es como el primer, hago laboratorio principalmente, no hago cátedras, son laboratorios, y está ligado principalmente a técnicas básicas en primer año. Y ya en tercer año desarrollo un laboratorio que se llama Enfermería Comunitaria del Niño, que es netamente mi área, que es como atención primaria y enseñarles en el fondo las acciones que desarrollamos en los controles de salud infantil. ¿Cómo maneja, por ejemplo, un enfermero o una enfermera las ansias de un paciente o las ansias de una mamá, por ejemplo? Porque si bien el médico es aquel que hace muchas veces la intervención final o la orientación final o el tratamiento propiamente tal, son ustedes las que están bueno, se ha ocupado mucho este término, pero literalmente en la primera línea de atención, donde reciben mucho esa carga afectiva, esa carga emocional muy fuerte de un paciente que llega con problemas de salud, o por ejemplo de una mamá o un papá que vienen con altísimos niveles de ansias porque tienen a su hijo enfermo. Ustedes en la universidad aprenden cómo manejar esas situaciones y en la práctica, tú como lo has visto también, de qué se necesita como habilidad, más allá de lo biológico, allá de las competencias técnicas, estas habilidades que son más bien personales, estas habilidades que requieren a enfrentar esa situación de tensión que suelen enfrentarla las enfermeras y los enfermeros, incluso antes que los médicos u otros profesionales de la atención. Sí, eso nos pasa mucho. Como tú mencionas, la verdad, muchas veces los pacientes se apoyan, tienen como, entre comillas, sienten esta mayor confianza con la enfermera que con el médico. Y a eso suele pasar mucho. Entonces, yo creo que la principal característica ahí es el tema de la empatía, porque muchas veces necesitamos en el fondo pensar y ponernos en el lugar del otro para poder entender la situación que está viviendo, más allá de un tema médico y de otorgar un tratamiento que está indicado muchas veces por el médico. Va mucho más allá de lo que yo te decía, muchas veces necesitamos realizar contención emocional y va más allá de dar una palabra, sino que darle la mano, ¿cierto? Contenerlo en todos los aspectos. ¿Cómo enfrentas, por ejemplo, en el caso de la enfermería y, bueno, todas las carreras de salud en general, el miedo a equivocarse? Yo vengo de una profesión humanista y trabajo además en el ejercicio profesional de periodismo que siempre está ligado al tema de la búsqueda de la verdad. Y la idea es equivocarse poco. Pero la verdad es que cuando nos equivocamos, eventualmente, la idea es que no nos equivoquemos, tenemos posibilidad de enmendar ese camino de alguna manera o de enfrentar de repente algún recurso judicial, etcétera, todas las consecuencias que significan para las profesiones nuestras el equivocarse. Pero en el caso de la carrera de salud está estrictamente vinculado con la continuidad de la vida de una persona, con el estado en el que pueda quedar después de un tratamiento. ¿Cómo se maneja eso y me lo pregunto desde lo más personal, el temor a equivocarse? Sí, yo creo que eso es un temor que vamos a tener siempre a lo largo de la vida profesional, por lo menos en esta área, ¿ya? Pero yo creo que es súper importante el hecho de, uno, mantenerse actualizado, ¿cierto? Y estudiar, porque es algo que nunca dejamos de hacer. Esto no termina con los 5 años de la carrera en el caso de enfermería. Después necesitamos seguir adquiriendo conocimientos y que también nos va a ayudar a evitar errores ciertos posteriores. Pero también una cosa súper importante es el tema del trabajo en equipo. Siempre van a haber profesionales que quizás no sean de nuestro mismo estamento, pero que están en el servicio, en el lugar donde trabajamos, que nos van a poder ayudar. Siempre va a ser, en nuestra carrera y en el área de salud, siempre va a ser mejor preguntar, aunque sea 3, 4 veces antes de cometer el error. ¿Qué te parece? Estamos conversando con Natalie Aguirre Ramírez, además enfermera titulada UM. ¿Qué te parece si nuestros amigos de UM que hacen posible este espacio de conversación donde queremos hacer orientación vocacional, pero también queremos contar, en este caso, cómo se da la realidad de la educación dentro de Universidad Viña del Mar? Quiero invitarte a ver un video
que fue grabado tiempo atrás, pre-pandemia, por si acaso. Siempre lo advierto semana a semana, porque vamos a ver cercanía entre los alumnos, esta falta de distancia social, que se nos ha hecho tan de costumbre. Ojalá que pronto ya deje de hacerse costumbre y que podamos tener nuestra vida cotidiana lo más normal posible. Pero bueno, esto es un video pre-pandemia, pero que explica qué significa estudiar la carrera de enfermería en Universidad Viña del Mar. Quiero invitarte a ti, Natalia, y además a quienes nos están viendo, a que puedan ver esta información y conocer de qué se trata la carrera de enfermería en Universidad Viña del Mar. La carrera de enfermería en la UVM tiene acceso a laboratorios de salud, lo que nos va a permitir aplicar lo aprendido en clases mediante la simulación clínica desde el primer año. Nuestra universidad nos brinda prácticas curriculares durante todos los años de estudio, esto gracias a convenios con centros asistenciales de la región. La carrera cuenta con un cuerpo docente con vasta experiencia, tanto en el área clínica como docente. Nuestros académicos durante toda la formación promueven la vinculación con el medio. La Universidad Viña del Mar posee becas y diversos beneficios que te permitirán acceder a la educación superior y sacar tu título profesional, porque en la UVM creemos en ti. Ahí teníamos este mensaje de UVM, pero además donde se mostraba la carrera de enfermería, de cómo además en los espacios que existen dentro de la universidad se va haciendo educación, docencia y se va aprendiendo también de manera práctica. Tú que además estás parte del equipo docente, ¿qué cosas, qué acciones se hacen durante el proceso del pregrado de la educación de enfermería que complementan lo estrictamente académico? ¿Se hace mucha práctica? ¿Desde qué momento se hace práctica? Para quienes están pensando entrar a esta carrera, ¿desde qué momento ya uno empieza a acercarse a los espacios laborales propios de una enfermera o un enfermero? Sí, las prácticas clínicas como propiamente tal, con pacientes reales en el fondo, están realizadas, por lo menos en nuestra carrera, desde tercer año. Pero previo a eso, existen instancias en las que los estudiantes en diferentes asignaturas también tienen horas prácticas donde acuden a otros centros que están relacionados con el área, que estén desarrollando en ese momento en la clase. Por ejemplo, no sé, un hogar de ancianos o etcétera. Mira, ¿qué te parece, Natalie, también si podemos ver algunas imágenes? Ahí le pedimos a nuestro director que pueda mostrar algunas imágenes de lo que son los espacios de aprendizaje de la universidad. ¿Y qué estamos viendo? Bueno, ahí se ve el centro docente asistencial, que está ubicado en el centro de Viña, cercano al mall, y donde acuden todas las carreras de la salud a desarrollar prácticas, ¿cierto? Ahí muchas veces con pacientes reales. Las distintas carreras desarrollan sus prácticas o alguna clase, etcétera. Y ahí cuentan, con todos los implementos para poder llevar a cabo lo más es muy, muy igual a cómo es el área de su desempeño. Es como una especie de clínica donde hay profesionales, claro, y hay alumnos que están en proceso de aprendizaje. Exacto, sí. Están los estudiantes, pero guiados por docentes, por eso es el Centro Docente Asistencial. Centro Docente Asistencial, que es parte de Universidad Viña del Mar, propiamente tal. Exacto. Y ahí entiendo que como tú haces docencia, trabajas en el equipo coordinador, has visto también cómo se genera una cosa bien interesante que hemos conocido también a través de otros profesionales que han pasado por aquí por Vocación y Futuro, que es la continuidad de estudios ligado también a la universidad. Cuéntame un poquito tu experiencia, porque a ti, además tú pudiste acceder a un beneficio bien importante, que es la beca de excelencia de titulados de UVM. ¿De qué se trata eso y cómo te sirvió a ti? ¿Qué pudiste estudiar a propósito de esa beca? Sí, bueno, esa beca podemos postular todos los titulados, ¿cierto? Y me la gané yo y pude ejercer el magíster de Migraciones, Derechos Humanos y Gestión Social que estoy cursando actualmente. Obviamente permite nosotros adquirir conocimiento, es un área que a mí me llamaba mucho la atención, pero que no había tenido la oportunidad de desarrollarla. Entonces, gracias a esta beca y la universidad dictaba el magíster que me interesaba, lo puedo cursar ahora.
Todo esto también intermediado por la comunidad de profesionales de UM, que es súper activa. Hemos conocido aquí, bueno, partimos este ciclo de conversación conociendo a Daniel Tello, que es quien está a cargo de todo de esta bonita experiencia de la comunidad de profesionales UM, y que a través de esta comunidad también se puede acceder a este tipo de oportunidades. Aquellos alumnos que una vez que están titulados, en vez de romper absolutamente el vínculo con la universidad, tienen opciones de ir dando pasos también en su perfeccionamiento posterior. Sí, hay varias actividades que se van desarrollando posterior a cuando salimos de la universidad, en el fondo. Creo que es súper importante no perder el nexo, eso nos abre varias puertas. Yo ahora estoy con el tema del magíster, pero también cursé un programa de inglés que también era para titulados. Hay jornadas de actualización profesional que se realizan para los titulados. Entonces tenemos varias instancias donde va más allá de los años que dura la carrera, sino que también nos permiten desarrollarnos como buenos profesionales con actividades de posgrado. Tú has estado ejerciendo esta profesión en el marco de una situación mundial y de país súper rara, súper compleja, que tiene que ver con una pandemia donde el tema de la salud se puso por lejos en el primer lugar de preocupación de todos nosotros. Primero, ¿qué te ha tocado hacer? ¿Cuál ha sido tu experiencia en el marco de la atención de personas en la pandemia? ¿Y qué significa para ti el pensar haber elegido un camino por el lado de la salud y que hoy día tenga una relevancia tan fundamental, que siempre la ha tenido, por cierto, pero que yo creo, y esto es una opinión entre personal y lo que uno conoce en la experiencia del reporteo también, que ha tenido la visibilidad por parte de la gente para tener una relación de mayor respeto también con las carreras como las de ustedes? Porque muchas veces estaba este trato a propósito de la tensión, de las ansiedades de las que hablábamos hace algunos minutos atrás, pero también en medio de esa tensión se genera bastante irrespeto, pero como que se ha ido recuperando también a lo largo de lo que ha sido esta pandemia, que ha mostrado que muchos de ustedes lo ha exhibido también como una suerte de acciones bastante heroicas en algunos casos, y estar enfrentando una situación de este tipo debe también acumular mucha atención en ustedes. ¿Cómo lo has vivido tú? Sí, yo personalmente me desempeño en el área de atención primaria, en consultorio, que es como lo conoce la gente, ¿cierto? Ahí me toca desempeñar como los controles de salud que están establecidos de adulto mayor, adulto y población infantil están suspendidos por ahora, recién se están empezando a retomar. Nos ha tocado absorber indicaciones desde MinSal, que por ejemplo la toma de PCR a las sospechas COVID, por ejemplo, o búsquedas activas también, que es este nuevo término que consiste simplemente en tomar este examen, ¿cierto?, para poder diagnosticar COVID en pacientes sintomáticos, en el caso de los sospechosos, o asintomáticos con las búsquedas activas. Nos ha tocado una alta sobrecarga laboral, ha sido harto, pero también ha servido, como dices tú, porque la población se ha dado cuenta y nos ha podido como valorar un poco más. Muchas veces pasa que el ente más visible dentro de un equipo de salud, entre comillas, es el médico, y se olvidan, ¿cierto?, del enfermero, del TENS, el kinesiólogo, etcétera. Entonces eso le ha permitido a la población esta situación darse cuenta que todos trabajamos en equipo y que si falta uno, quizás el trabajo no se lleve a cabo de buena manera. Eso como que ha llamado bastante la atención. O sea, claramente, porque además son momentos donde se necesita a ese componente del que me contabas tú también al principio, ese componente de apoyo emocional, de ser de repente sostén en un escenario de mucha complicación, porque claro, una cosa es el examen del PCR en medio de una acción más bien preventiva, pero otro también es cuando hay casos sospechosos y te tienen que hacer el examen cuando tú crees que tienes una enfermedad que hoy día ha matado a mucha gente. Entonces ese manejo de la situación también debe ser difícil para ustedes. Sí, es súper complejo porque tenemos los dos lados de la moneda, por decirlo así. Uno son los pacientes que están súper preocupados en el fondo y que van a seguir a cabalidad las indicaciones que nosotros les entreguemos, con este miedo, ¿cierto?, de estar cursando una patología que ha provocado muchas muertes, ¿cierto? Y por el otro lado tenemos al paciente que ya está cansado, ¿cierto?, no quiere hacer más cuarentena. Y ahí también el rol súper importante de nosotros de reforzar, ¿cierto?, todas las indicaciones, más que con un acto punitivo, sino que también de educación en salud y de los riesgos que, más allá de la multa, ¿cierto?, de que se lo pueden llevar detenido, más allá de eso, va por un tema de educación en salud y los riesgos que corre él y su familia.
¿Tú crees que la cultura chilena es una cultura preventiva en temas de salud o nos falta mucho todavía para aprender a cuidarnos a nosotros mismos? Nos falta, nos falta. O sea, lo vemos y basta con, a nosotros nos pasa mucho en atención primaria, en el centro donde yo estoy, que tenemos, no sé, una familia con un caso positivo, pero la persona ha salido, ¿cierto? Somos de la jurisdicción de Viña, donde estamos en cuarentena, ¿cierto? Pero resulta que el paciente ha salido, ha paseado por todos lados, nos está llegando mucho el rebrote del 18 de septiembre, donde se supone que no podíamos salir por estar en esta comuna y resulta que todos los casos positivos que hemos tenido han sido porque no fui al 18 de septiembre a Olmué, a Limache, a donde sea, a visitar a mi familia. Entonces ahí nos ha tocado también esa otra parte. O sea, y me imagino además que es una muestra de lo que es la actitud nuestra en general, no solamente en el coronavirus, sino en la prevención de enfermedades graves que pueden también poner en riesgo nuestra salud y que están derivados, por ejemplo, en sobrepeso, infarto, hábitos alimenticios que te conducen de alguna manera por ese camino y que nos cuesta tanto entender que es así. Ajá, sí, pasa mucho también con las patologías cardiovasculares, como tú dices, diabetes, hipertensión, ¿cierto? Donde continuamente el paciente nos dice, dicen que soy hipertenso, dicen que soy diabético, ¿y qué medicamentos tomo? No, tomo un hipoglicemiante, pero dicen que soy diabético, ¿no? Claro. Entonces, pasa también por un lado como de asumir la condición de salud y hacerse cargo. Más allá de me tomo los medicamentos porque me dijeron, sino que me hago cargo más allá de eso. No es solo un tratamiento farmacológico, ¿cierto? Sino que es un tratamiento de nutrición, etcétera. ¿Cómo manejas tu propio miedo, ya no a equivocarte, que era el miedo del que hablábamos al principio o en la mitad de la conversación, sino ese miedo a contagiarte? La verdad, en un inicio sí sentía que estábamos súper expuestos, pero por un tema de que todavía estábamos como muy en pañales en relación a la situación país, porque teníamos muchas indicaciones, ¿cierto? Muchas veces desde la misma entidad se contradecían estas dos indicaciones y era como, ¿a cuál le hago caso, ¿cierto? Pero ya hoy en día está súper protocolizado todo y contamos con todos los elementos de protección personal que debemos contar para la atención. Sí, yo creo que eso ha sido fundamental y el hecho también de las educaciones en relación, por ejemplo, a infecciones asociadas a la atención de salud, etcétera. Porque yo creo que para nosotros, para los enfermeros y enfermeras así, quizás no tan extraño tener que tomar nuevas medidas, por ejemplo, el lavado de manos, el uso de mascarilla, son situaciones que nosotros manejamos súper bien por nuestro rol, por nuestro estamento, pero quizás para otras profesiones no era tan común el realizarlo. Y ahora sí se han tenido que amoldar a esta nueva situación. Todos nosotros, por cierto, eso de usar muchas veces mascarilla todo el día, si que estamos en el trabajo o en actividades con otras personas, laborales, pero con otras personas, ha distorsionado algo a lo que no estábamos acostumbrados y nos costó mucho. Yo quería terminar preguntándote algo muy importante que tiene que ver con esa sensación que puedes tener tú respecto de tu propia decisión de vida. Y así termino siempre en este programa. Primero, preguntarte, ¿eres feliz con tu elección y con tu profesión? Y si eres feliz, ¿por qué eres feliz habiendo elegido este camino por la enfermería? Ya, la primera respuesta es sí, un sí rotundo. Soy muy feliz. Cuando elegí esta carrera tenemos que tener súper claro qué es lo que vamos a hacer el resto de nuestra vida. Entonces, te das cuenta que eres feliz en tu trabajo cuando te levantas todos los días sin decir, oh, así como tengo que ir a trabajar, sino que con todas las ganas y la energía para poder hacerlo. Ahí te das cuenta que eres realmente feliz con lo que haces, cuando el tiempo pasa volando y te das cuenta que llevas 3 años trabajando y no te has dado, y el tiempo se ha pasado volando y no te has dado cuenta. Y bueno, si elegí esta carrera es principalmente, y por lo que me hace muy feliz, siento que tenemos mucho que hacer por el otro. Más allá, bueno, se va a relacionar un poco con lo que te decía antes, pero más allá de poner tal medicamento, instalar una vía venosa, etcétera, va mucho más allá. Siento que de repente el escuchar nos hace abrir muchas puertas y solucionar muchos otros temas de nuestros pacientes. De repente van por algo muy puntual, pero nosotros tenemos mucho, mucho que hacer.
Entonces siento que somos una parte del equipo de salud súper importante porque podemos llegar a muchas áreas. Sin duda que es así, sin duda además que muchos de quienes nos están viendo han podido conocer la importancia que tiene la carrera de enfermería, la profesión de enfermería en los equipos de trabajo de salud y también las distintas posibilidades de desarrollo profesional que puedan tener. Así que quiero agradecerte, Natalie, la posibilidad que hemos tenido de conversar contigo, que ha sido además tan clara en la explicación y también en contar la experiencia de lo que ha sido estar en medio de una pandemia ejerciendo esta profesión que es tan bonita y tan importante además para la protección de la salud de todos nosotros. Así que muchas gracias, Natalie, que te vaya muy, muy bien. Muchas gracias, que estén bien. Bueno, ahí teníamos a Natalie en este cuarto capítulo de Vocación y Futuro, este espacio donde hemos querido conversar acerca de cómo elegir qué estudiar para ser feliz y aportar a la sociedad. Hemos conocido a Natalie Aguirre Ramírez, enfermera, que además nos ha dado una visión en torno a cómo se van complementando los distintos roles y las distintas profesiones en el equipo de salud y cómo además se ha puesto en primer lugar de ese cariño, de ese afecto que se toma por ciertas profesiones en un escenario de pandemia que ha sido tan complejo y que ha demandado a muchas profesionales como Natalie el compromiso más allá del mínimo, más allá de lo que están acostumbradas y acostumbrados los profesionales de la salud. Así que quiero agradecer, como le decía a Natalie, la posibilidad de conversar, pero también dejarlos a ustedes invitados a seguir escuchando, a seguir viendo este ciclo que hemos llamado junto a Universidad Viña del Mar, Vocación y Futuro, cómo elegir qué estudiar para ser feliz y aportar a la sociedad. Así que siga compartiendo, comparta este video, deje comentarios, deje saludos y haga cada vez más viral, me trabé ahí, pero más viral y más amplia la cantidad de personas que puedan participar de esta conversación para aprender acerca de estas carreras aquí en este espacio presentado por Universidad de Viña del Mar. Que les vaya muy bien, que tengan muy buenas tardes.